En este video vamos a hablar acerca de la intensidad del campo eléctrico y vamos a resolver algunos problemas utilizándolo. Primeramente, sabemos que cuando se genera, digamos, o una partícula está cargada, esta tiene un efecto de una especie de campo. Por ejemplo, tenía un efecto sobre una pequeña partícula, tendría un efecto sobre esta. Y entonces a ese pequeño efecto le llamamos intensidad del campo eléctrico. Pero digamos que es difícil de calcular esa intensidad. Necesitaríamos algo para poderla calcular, digamos, encontrar sus efectos. Entonces, lo que decimos es que ponemos aquí una pequeña, digamos, carga, y a esta le llamamos la carga de prueba. Y a esa intensidad de campo magnético que le llamamos E, se le pongo una flechita. Esta flechita me indica que es una magnitud vectorial. Es igual a la fuerza ejercida sobre esta carga Q sobre la carga Q. Esa sería la intensidad que genera esta partícula cargada sobre esta pequeña partícula de prueba. Pero recordemos que es a la fuerza. Tenemos una fórmula para calcular la fuerza que hay entre dos cargas. Entonces, esa fuerza la puedo escribir, bueno, recordando la fórmula, la podemos escribir como, de esta manera. No me deja escribirla. Entonces la podemos escribir como F era igual a una constante K por la carga 1 entre la carga 2, todo esto sobre, sobre la distancia que hay al cuadrado, ¿sí? Entonces, si a esta yo le llamo, esta es una carga de prueba, entonces a esta le llamo 2 y sustituyo todo esto en esta ecuación. Me quedaría que la intensidad del campo es igual a K, que es la constante, que es Q1 Q2 entre R cuadrada entre Q2. Entonces podemos eliminar estas. Y entonces también me queda que la intensidad del campo magnético, que diga del campo eléctrico, lo puedo calcular como K por la carga sobre la distancia al cuadrado. Aquí se observa que esta sería Q2 y esta sería Q1. Entonces, lo que realmente estamos calculando es la intensidad de este campo, pero generado por esta carga a una cierta distancia que nosotros queremos conocer o que es un punto de interés, que sería donde iba a poner yo una carga de prueba. ¿Sí? Hasta ahora espero que todo sea claro. Bien, ahora vamos a resolver un pequeño problema. Dice, encontrar la magnitud de la intensidad del campo eléctrico y el ángulo que forma con la horizontal en el punto P, originado por dos cargas, una carga de 2 nanocoulombs y una carga 2 de menos 4 nanocoulombs. La ventaja es que ya nos dice para dónde irían las cargas. Ya no tenemos
digamos que el efecto del campo va a ir hacia acá arriba y el efecto este va a ir hacia acá, ¿sí? Entonces, ¿qué fórmula usaríamos? ¿Usaríamos esta? Pues no podemos usar esta, porque digamos no tenemos la carga de prueba, entonces tendríamos que usar esta. Y ya, sería todo. Entonces, vamos a calcular E1. E1 es muy sencillo de calcular, nada más. Sería E1, sería igual a... de una vez lo voy a poner que es 1 va hacia esta dirección. Entonces yo consideraría que es E1 en Y. Entonces esta es una intensidad en Y. Entonces sería igual a, de la fórmula que tenemos acá, sería K, que ya tenemos el valor que es ¿de cuánto es K? Es una constante que es de 9 por 10 a la 9 newtons sobre metro cuadrado. Entonces la voy a anotar 9 por 10 a la 9. Ya está. Entonces ya tengo K. Después dice que la Q1, o sea, la carga para este caso es 2 nanocoulombs, pero en esta fórmula yo no puedo ponerla digamos, en nanocoulombs, entonces la tengo que poner en coulombs. Entonces en nanocoulombs sería 2 por 10 a la menos 9. Ajá. 2 por 10 a la menos 9. Entre la distancia de aquí a aquí son 30 centímetros. Otra vez no la puedo poner en centímetros, debo ponerlo en metros. Entonces es 0.3. Todo esto va al cuadrado. Entonces E1, E1Y es igual a hacer estas operaciones. 9 por 10 a la 9 es 9 por 10 a la 9. Esto por 2 por 10 a la 9, a la menos 9, perdón. Todo eso entre 0.3 al cuadrado. Y eso me da 200. Entonces aquí me da 200. Bien. Antes de proseguir, necesito saber qué unidades me va a quedar esto. Entonces voy a hacer un pequeño análisis de unidades aquí. Entonces la constante es newtons metro cuadrado sobre coulombs. Después, esta carga está en coulombs. Ajá. Y acá abajo está en metros cuadrados. ¿Sí? Metros cuadrados. Perdón, la constante es coulombs cuadrados. Me equivoqué. Bien, entonces, ahora sí, los coulombs, elimina el cuadrado. Y me queda newtons metro cuadrado sobre coulombs. Y luego esto dividido entre metros cuadrados. Entonces aquí los metros cuadrados se eliminan y me queda que es newton sobre coulombs. Entonces la intensidad en Y de 1 es newtons entre coulombs. Ya tenemos Y1. Pero no nos están pidiendo ese dato, nos están pidiendo, digamos, la resultante. Y nos falta calcular este de aquí. Entonces, hay que calcularlo. Primero hay que calcular ese E2. Entonces, E2, lo voy a poner aquí. E2. Este sí no sé si se va a descomponer en fuerzas en X y fuerzas en Y. Entonces primero lo debo de calcular. Primero hago lo mismo. Es 9 por
10 a la 9 porque utilizo la misma fórmula. 9 por 10 a la 9 que multiplica a la carga que ahora es 4. No le voy a poner el signo porque de todos modos aquí la figura ya me mostró para dónde va el sentido del campo. Entonces es 4 por 10 a la menos 9, porque son nanocoulombs. Y la distancia es de 50, pero otra vez no debo de ponerla en centímetros, sino en metros. Entonces es 0.5 al cuadrado. Y al hacer estas operaciones me da, obviamente, las unidades van a ser las mismas. Newtons sobre coulombs. ¿Sí? Entonces nada más voy a multiplicar 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 9. Es 9 por 4, son 36. 36. Ay, 36 entre 0.5 al cuadrado. Eso me da 144 newtons. 144 newtons. Bien. Pero esta fuerza, digamos, no es una fuerza propiamente, es una intensidad, pero esta intensidad es vectorial, entonces se tiene que descomponer como una fuerza así, chum, 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 y una fuerza así, chum, chum, chum. Ya las dibujé. Entonces necesito las componentes en Y y en X. Entonces la componente en Y sería igual a E2Y es igual a el seno del ángulo, o sea, el seno de 37 por el 144. 144. Ajá. Y su signo sería positivo, porque vemos que va hacia acá. Recordemos que nuestros sentidos para un sistema coordenado derecho son de esta manera. Este es X y este es Y. Lo que va hacia la derecha es positivo y lo que va hacia arriba es positivo en Y. Y si va en sentido contrario, es, por ejemplo, aquí esta es negativa porque va hacia abajo. Entonces tenemos nada más que multiplicar el seno de 37 por 144 y me da 86.66. 86.66. Ajá. Son las mismas unidades. Newtons sobre coulombs. Ajá. Ahora E2, la componente ahora en X es igual a el coseno del ángulo 37 otra vez por 144. Ajá. Y ahora sí, este es negativo. Entonces es el coseno de 37. El coseno de 37 por 144 me da 115. Ajá, entonces 115. Bien. Newtons sobre coulombs. Ajá. Bien, ahora necesito hacer la suma de fuerzas porque yo no quiero conocer lo que es esta y esta, sino quiero conocer una fuerza resultante. La fuerza resultante ya sé que va a ser, que va a tener una componente en X y una componente en Y. Entonces la componente, voy a ponerle fuerza resultante en X es igual a, no hay más que esta. Entonces esta va a ser la fuerza resultante en X, 86.66. No le hagan caso todavía a este problema, lo vamos a hacer más adelante. A ver si lo puedo mover. Sí se lo puedo mover. Ajá, por aquí.
Bien. Y la fuerza, ¿de qué color estaba pintando? La fuerza resultante en Y sería igual a eh, menos 115 más esta fuerza en Y, que sería 200. Entonces, me quedan que la fuerza resultante en Y es igual a 200 menos 115 me dan 85. 85. Bien, ya tengo la fuerza en X y la fuerza en Y. Ahora entonces necesito calcular la fuerza resultante. La fuerza resultante, digamos, si yo tengo así el vector luego tengo esta, que casualmente coincide con la forma, entonces la resultante sería, de aquí a aquí, sería la hipotenusa. Entonces la fuerza resultante es igual a este al cuadrado más este al cuadrado, la raíz cuadrada, entonces es 86.66 al cuadrado más 85 al cuadrado. Eso es igual a, entonces tenemos 86.666 al cuadrado más 85 al cuadrado. Todo esto, la raíz de eso es, me queda 121.39. 121.39. Ya está, ya tengo la primera respuesta. Newtons sobre coulombs. Recuerden que es intensidad. Bien, ya tengo la primera respuesta, que era esta. Ahora, la segunda respuesta, ¿qué es lo que me está pidiendo además de esa? Dice campo eléctrico, el ángulo que forma con la horizontal. Entonces quiere este ángulo de aquí. Con la horizontal podría ser también con la vertical. Entonces ese ángulo lo puedo calcular como la tangente del ángulo es igual a, ángulo voy a llamarlo X, es igual a cateto opuesto, que sería 85 sobre 86.66. Ajá. Entonces ese ángulo X es igual a 85 entre 86.666. Ajá. Segunda función, tangente de eso me daría 44.45. 44.45 unidades, obviamente son grados. Yo lo hice con grados porque es más fácil visualizar los grados. Normalmente siempre que se utilizan ecuaciones en matemáticas, en física o en lo que sea, siempre utilizamos radianes, pero es más fácil de visualizar los grados. Bien, ahora vamos a hacer un problema un poquito distinto. Dice una carga de 6 por 10 a la menos 6 coulombs se introduce en una región donde actúa una fuerza que obviamente es de un campo eléctrico. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico en esa región? Es muy parecido a ¿no? Porque aquí otra vez vamos a usar esta fórmula que es E es igual a K por Q1 sobre la distancia al cuadrado. ¿Sí podremos usar esta? Yo pienso que no, porque no tenemos la distancia. Entonces, y como el problema no nos da una distancia, entonces no podríamos usar esa fórmula. Entonces usamos esta otra. Y entonces vamos a suponer que la carga es la carga de prueba, porque ya nos está dando la fuerza, nos está dando la carga de prueba y quiere saber la intensidad. Entonces voy a poner aquí la fórmula, sería E es igual a la fuerza sobre la carga. Entonces nada más vamos a sustituir, E es igual a
la fuerza, punto 18, ajá, entre 6 por 10 a la menos 6. Ajá. Entonces, E sería igual a punto 18 entre 6 por 10 a la menos 6. Y me da 30,000. 30,000. 1, 2, 3, 4. Y como ya acá hicimos el análisis de unidades para... Ah, no, para esta fórmula como que no lo hemos hecho, porque utilizamos acá esta fórmula. Entonces, para esta es como más sencillo, ¿no? Porque tenemos newtons y abajo tenemos coulombs. Entonces, nada más queda newtons sobre coulombs. Y ya está. Y ya resolvimos este problema. Bien, ahora vamos a resolver el último problema. Dice determinar la aceleración de un protón con una carga y una masa en un campo eléctrico de intensidad constante. ¿Cuántas veces más grande es esta aceleración que la debida a la gravedad? Bien, primero hay que determinar, digamos, la fuerza. Vamos a utilizar la misma fórmula, esta de aquí. F E es igual a F entre Q. Ya nos está dando Q, ya nos está dando la fuerza. Ah, no, nos está dando la intensidad. Esta, la E. Entonces tenemos que calcular la fuerza. Voy a anotar de todos aquí la fórmula otra vez. E es igual a Q. Ay, perdón, me equivoqué. Es igual a F entre Q. Ajá. Entonces F es igual a E por Q. Ajá. Y después voy a suponer también esto. Probablemente esto no podría ser cierto, pero voy a suponerlo. Que la fuerza es igual a la masa por la aceleración de la mecánica newtoniana. Entonces sustituimos valores nada más, ya tenemos las fórmulas. Entonces tenemos que F es igual a E, que vale 0.666, por la carga que vale 1.6 por 10 a la menos 10. Ajá. Y eso nos da que la fuerza es igual a... Ajá. Es 0.6666 por 1.6 por 10 a la menos 10. Entonces me da 1.065 por 10 a la 10. A la menos 10, perdón. Ajá. Ya está. Entonces, tenemos la fuerza. Y ahora nos pide calcular, en el primero nos pide calcular la aceleración. Entonces la aceleración la vamos a despejar de aquí. Tenemos la fuerza, tenemos la masa. Entonces la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Entonces la aceleración es igual a este valor que ya tenemos, que es 1.065 por 10 a la menos 10 sobre la masa, que es 1.67 por 10 a la menos 27. Entonces, ahora sí, es ese valor que ya tenemos entre 1.67 por 10 a la menos 27. Y me da que la masa es igual a 6.38, perdón, la masa no, la aceleración es 6.38 por 10 a la 16.
Entonces, 6.38 por 10 a la 16. Es una aceleración enorme. Luego después nos pregunta qué tan grande es con respecto a la gravedad. Nada más vamos a dividir ese valor entre 9.81 y nos queda 6.5, o sea, es 6.5 por 10 a la 15 veces más grande que la aceleración de la gravedad. Creo que sería todo, y si tienen alguna duda pueden escribir por la plataforma o pueden dejar algún comentario en el link de este video.